Hola, escuchas, bienvenidos a su canal favorito, El Radar de lo Moral, el podcast que te informa, explica y enseña todo lo que debes saber sobre el derecho. En esta emisión te sumergirás en temas que te harán entender la naturaleza del derecho, temas como las normas jurídicas, conceptos de derecho, la ley, la vigencia y muchos temas más, así como también contamos con invitados especiales que te harán entender un poco más de este tema. Sin más, ponte cómodo y escucha. Bien, ¿alguno de ustedes sabe qué es el derecho? ¿No? No se preocupen, a continuación te lo explicamos. Según Maynes, el derecho es la posibilidad de hacer lícitamente algo, por lo que yo entiendo que el derecho es como un conjunto de normas por el cual abogados, jueces y fiscales ofrecen a nuestra sociedad igualdad y libertad, para así vivir en un orden. Sí, y también debemos entender que estas normas pueden ser de muchos tipos, pues hay normas de conducta, morales, religiosas, sociales y jurídicas, así como también hay leyes naturales. Y cada una de estas normas posee características únicas, ¿no es verdad, Mireya? Así es, David, y a continuación hablaremos de cada una de ellas. Las primeras normas de las que hablaremos son las normas de conducta y las leyes naturales. Según Eduardo Maynes, estas normas provocan un comportamiento y dice que la ley es natural, ya que es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Para mí, esto quiere decir que cada uno de nosotros se desenvuelve en un mundo integrado por dos tipos de elementos, los elementos naturales y los elementos sociales. Como su nombre lo dice, los elementos naturales provienen de la naturaleza y poseen sus propias leyes, las cuales el hombre intenta percibir, descubrir, enunciar y sobre todo explicar. Así es, el hombre siempre ha tratado de explicar los fenómenos naturales, por ejemplo, los movimientos del sol y la luna, las estaciones del tiempo, la gravedad, entre otras, pues estas no dependen de nosotros para ocurrir. Por otro lado, también nos desarrollamos en un medio social, por lo que es indispensable interactuar con las demás personas, es decir, debemos ser sociales. Muy bien dicho. Y algún ejemplo de esto es la interacción que tenemos con los demás, pues esta puede llegar a generarnos problemas por las formas de pensar de cada uno de nosotros o puede brindarnos soluciones y hacernos llegar a tratos. Esa decisión es de cada uno de nosotros. Otro tipo de normas que debemos entender son las morales y las religiosas, así como también debemos saber que existen convencionalismos sociales. Pero, ¿ustedes conocen qué es una norma? Pues verán, según el Dr. Maynes, existen dos sentidos, el lato sensu, que se aplica a la regla de comportamiento, y el stricto sensu, que es el que impone los deberes. Así que mi punto de vista es que una norma nos dice lo que es posible o necesario hacer o no hacer en determinadas circunstancias. Es decir, las normas nos dicen cómo hay que comportarnos. Muy bien, ahora ya sabemos lo que es una norma, por lo que puedo decir que para mí las normas morales están impuestas por nuestra conciencia, pues se basan en la moral colectiva. Exacto, ese tipo de normas se basa en los valores éticos aceptados por nosotros. Algunos ejemplos de estas normas serían no mentir, ser honrados, ser equitativos, ser justos, etc. Algo que a muchos de nosotros nos cuesta. Como Maynes solo explica dos tipos de las normas, las cuales son las genéricas e individualizadas. Así que les explicaremos lo que entendemos de ellas, según lo visto en clase. Bueno, ahora bien, otras normas son las religiosas. Estas no se encuentran en el libro de Eduardo Maynes. Sin embargo, en clase vimos que son todas aquellas que están dichas por grupos religiosos y son cumplidas solo por personas que pertenecen a esa religión. Por lo tanto, estas normas se consideran las más antiguas, pues dieron origen a la convivencia de las primeras sociedades. Su más claro ejemplo son los 10 mandamientos. ¿Y tú, Daniela, te sabes y respetas los 10 mandamientos?
No, ni siquiera la primera comunión he hecho. En fin, las otras normas son las sociales y estas surgen de la práctica repetida de nuestras conductas y se basan en el respeto mutuo, como un saludo, por ejemplo. Sí. Otros ejemplos serían la cortesía y los modales, que como ustedes saben, a mí se me da mucho. Muy graciosa, Lina. Y el último tipo de normas son las... A ver, espera. ¿Lina? ¿Por qué me llamas Lina? Pues porque Carolina está muy largo. En fin, como decía, las últimas normas son las jurídicas y estas para mí guían nuestra conducta frente al Estado. Las podemos encontrar escritas en la Constitución, en los códigos y reglamentos que deben cumplirse forzosamente. Sí, y también se dice que estas normas son coercibles. Lo que quiere decir es que si tú no las obedeces por la voluntad, puedes ser detenido por la fuerza del poder público. Además, debemos saber que una norma jurídica tiene dos elementos que la conforman. Por una parte, tenemos el supuesto jurídico. Y por otro lado, tenemos la consecuencia jurídica. Según Maynes, define los supuestos jurídicos como un hecho que produce un efecto jurídico. Déjenme les cuento que el supuesto jurídico es como una hipótesis o una conducta, la cual se realiza a través de nuestro comportamiento. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el supuesto jurídico, necesariamente nos dará un resultado, y ese resultado se le conoce como consecuencia jurídica. Estás en lo correcto, Mireya. Y déjenme les digo que además estas normas también tienen elementos y características, las cuales explicaremos a continuación. Las características de las normas jurídicas básicamente son 8 y las encontramos en parejas opuestas, como tú y tu amor platónico. Por ejemplo, la unilateralidad es opuesta a la bilateralidad. Así como la interioridad se opone a la exterioridad. También está la coercibilidad, que se opone a la incoercibilidad. Y finalmente tenemos a la autonomía, que es opuesta a la heteronomía. Pero, ¿en qué consiste cada una de ellas? Aquí te lo explicamos, ¿no es cierto, Caro? No, Cálmate, Virginia. no es cierto. Bueno, en el libro de Maynes dice que la bilateralidad impone deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos obligatorios. Por lo tanto, yo entiendo que la bilateralidad consiste en que la norma, además de brindarnos derechos, nos impone obligaciones. Entonces pienso que cuando una norma es bilateral, siempre vamos a encontrar a dos tipos de personas. La persona con el cual el derecho de exigir una conducta y la persona a la cual se le impone la obligación de cumplir esa conducta. En cambio, la unilateral para mí es cuando las normas únicamente nos imponen obligaciones, como por ejemplo están las normas morales, religiosas y sociales, pues solo imponen obligaciones. Por otro lado, en el libro de Maynes dice que la incoercibilidad es lo contrario a la coercibilidad. Ahora les contaré sobre la coercibilidad y la incoercibilidad. Para mí, la coercibilidad es cuando tú no obedeces una regla de conducta y después esta regla se te impone a través de la fuerza. Déjenme decirles que las únicas normas que son coercibles son las jurídicas, pues si no las cumples, hay un castigo. Por otro lado, entiendo a las normas morales, religiosas y sociales como incoercibles, ya que si no las obedecemos, nadie nos las puede exigir por la fuerza. Las siguientes características son las de la autonomía y heteronomía. Según el libro de Maynes, dice que la autonomía quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia. Por lo tanto, para mí la autonomía significa que la regla va a ser creada por la persona a quien va dirigida la norma. Por ejemplo, las normas morales son autónomas porque son creadas de acuerdo a lo que tú crees que es bueno o malo. Por otro lado, Maynes explica que las heterónomas es sujeción a un querer ajeno, renunciar a la facultad de autodeterminación normativa. Entonces, podemos decir que las normas, tanto jurídicas como religiosas y sociales, son heterónomas, ya que son creadas por alguien externo. Por último, se encuentran la interioridad y la exterioridad.
Yo pienso que una norma será exterior cuando solo importe el resultado que se pueda observar y tocar de nuestra conducta. Por ejemplo, en clase, el profesor Cuauhtémoc nos dio el ejemplo de pago de impuestos, ya que al gobierno no le interesa si estás de acuerdo o no en pagar tus impuestos. Lo único que le interesa es el resultado material, que en este caso sería el dinero, es decir, que nosotros les paguemos. En cambio, la interioridad, para mí, es aquella en la que sí importa nuestra intención o en lo que estamos pensando. Como ejemplos, podría mencionar a las normas morales y a las religiosas, ya que en estas normas es importante que nosotros estemos convencidos de nuestra propia conducta. Bueno, además de todas estas normas ya dichas, el derecho también tiene fuentes. Alma, ¿tú sabes qué es una fuente según el derecho? Claro, una fuente para mí significa el principio o el origen de una cosa. Entonces entiendo por fuentes del derecho a los hechos pasados de los que se deriva la creación, la modificación o la eliminación, que según Maine se le conoce como derogación de las normas jurídicas. ¡Qué buena definición, Alma! Ahora ya sabemos que es una fuente del derecho, pero no solo es eso, pues para el derecho hay 3 tipos de fuentes: las fuentes históricas, las reales, las formales, y enseguida las veremos. Comenzaré a hablarles sobre las primeras fuentes, que son las históricas. Yo entiendo que las fuentes históricas son documentos pasados que hablan o se refieren al documento. Algunos ejemplos que podría darles son los papiros, los pergaminos, las tablillas de barro y sobre todo los contratos. También están las fuentes reales o igualmente llamadas materiales, que en mi opinión estas son fenómenos que ocurren en mayor o menor medida a la producción de una norma jurídica. Por ejemplo, algunos fenómenos de estos serían el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, entre otros. Y las últimas fuentes son las formales, las cuales yo defino como los hechos o actos a los cuales se les da una específica aptitud para así crear normas jurídicas. Según Maynes, estas fuentes aluden al poder creador y como ejemplo pone al poder legislativo, pues dice que este alude a la forma en la que se crea una ley. Y esas, chicos, fueron todas las fuentes que tienen el derecho. Vaya, qué interesante fue ese tema sobre las fuentes del derecho. Pero bueno, a continuación, un invitado especial nos dará a conocer el concepto de ley y su proceso de creación, así como también nos hablará acerca de los sistemas de iniciación y formas de extinción de la vigencia de la ley. Pero antes, vamos a comerciales. Aprobar el examen de filosofía moderna estaría chingón. Pero leer sobre tantas teorías existencialistas ha hecho que Sophie se ponga chingón. Por suerte, en situaciones como esta, Ana sabe que no hay tiempo para filosofar, sino para actuar. Ahora Sophie aprendió algo. Bebo, luego existo. Si estás chingón, ponte chingón y tómate una Coca-Cola. Regresamos a su canal, El Radar de lo Moral. Está con nosotros un gran amigo y profesionista, el abogado José Miguel Peláez Benítez, quien nos explicará qué es una ley y cuál es el proceso que ésta debe pasar para su creación, así como también todo lo referido a la vigencia de una ley. Pasamos contigo, Mireya. Gracias, David. Y buenas tardes, abogado. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, señorita Mireya. Estoy encantado de acompañarlos. ¿Nos podría hablar acerca de las leyes? Es decir, lo que usted entiende por leyes. Bueno, verás, mi querida Mireya. Las leyes son normas jurídicas que mandan o prohíben algo y las podemos encontrar en nuestra Constitución. ¿Y usted, abogado, sabe quién o quiénes elaboran las leyes?
Así es, una ley puede ser elaborada por cualquiera de las partes que conforman al Poder Legislativo, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En clase de Derecho aprendimos que también el presidente puede formular leyes. ¿Eso es cierto, abogado? ¿A poco llevan derecho? Así es. Perdona, pero sí, tienes razón. El presidente también tiene el poder de formular una ley, pero lo más común es que las formule un legislador, pues es de su cargo dar y establecer las leyes o normas que rigen la convivencia de nuestra sociedad. Sin duda, esto es bastante interesante, pues una ley puede cambiar del todo a nuestra sociedad. Si no es molestia, quisiera saber cuál es el proceso para la creación de una ley. ¿Sí es molestia? ¿Disculpe? Nada, solo bromeaba. Es un gusto contestarte. Verás, una ley inicia a través de una iniciativa de ley que se conoce como propuesta, pero para que una ley se apruebe tiene que pasar por un proceso. A este proceso se le conoce como proceso legislativo, el cual tiene una serie de pasos que a continuación te comentaré. La primera fase de este proceso es la iniciativa y esta consiste en someter a consideración un proyecto de ley que incluye al presidente de la República, a los diputados, senadores y a los legisladores de nuestro estado. Entonces, ¿se podría decir que la iniciativa es como exponer una propuesta ante el presidente y el poder legislativo? Exacto. Ahora bien, después sigue la segunda fase, que es la discusión. En esta etapa las cámaras deliberan acerca de las iniciativas de ley. Y esto se hace para saber si serán aceptadas o no, ¿verdad? Así es, solo que no se dice aceptadas, se dice que son aprobadas. Después corresponde una tercera fase, que es la aprobación. A esta fase solo se llega si y solo si las cámaras y el presidente aprueban el proyecto total o parcialmente. A la cuarta fase se le conoce como sanción. Eso es fácil, ¿no? Una sanción es una consecuencia negativa o un castigo por un mal comportamiento hacia una ley. No, güey. No hay que confundir en materia legislativa el término sanción con su significado en materia ejecutiva, pues aquí la palabra sanción no significa castigo. Más bien, la sanción en el proceso legislativo es la aprobación de la iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo. ¡Wow! ¡Vaya! Eso sí que es importante no olvidarlo. ¿Y esa es la última etapa? No, después de esta etapa sigue la publicación y esta tiene que ser dada a conocer a las personas que la deban cumplir. Entonces, ¿se podría decir que ya es la ley aprobada y sancionada? Exacto, no lo pudiste decir mejor. Después viene la sexta fase, que nos habla sobre la iniciativa de vigencia, la cual determina cuando un decreto o ley entra en vigor. ¿Y qué significa que entre en vigor una ley según usted? Perdón. Que una ley entre en vigor significa que tenga vigencia, y la vigencia es la fecha en la que una ley se publica y debe iniciar ese mismo día. En clase vimos que de no ser así, debe iniciar al 8º día de su publicación, ¿no? Estás en lo correcto. Entonces, usted se refiere a que en esta fase se le da valor a la nueva ley. Así es, y siendo esta la última fase, así concluye el proceso legislativo. Disculpe, abogado, pero recuerdo que en clase vimos que esta última fase tiene 2 sistemas, según el Código Civil Federal, ¿no? ¿Nos los podría explicar? Ok, claro, me había olvidado. Este código habla sobre un sistema sucesivo y un sistema simultáneo, y nos dice que un sistema sucesivo obliga a los efectos de una ley 3 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y si la ley se aplica en un lugar distinto de donde se encuentra el diario oficial, se transcurrirá, además del tiempo dado, un día más por cada 40 kilómetros de distancia. Este código nos dice también que un sistema simultáneo es cuando la ley o reglamento es obligatorio en todo el territorio nacional a partir del día en que sea publicada. ¿Y si no señala la fecha de publicación? ¿Qué pasa? Lo único que pasa es que esa ley entra en vigor al día siguiente. Abogado, tengo entendido que la vigencia de una ley se puede extinguir
Pero eso, ¿cómo sucede? Verás, hay dos formas de que la vigencia de una ley pueda extinguirse. Una es la abrogación y otra es la derogación. ¿Qué es la derogación para usted? Para mí la derogación es cuando la ley se suspende por un periodo de tiempo determinado. ¿Y qué entiende por abrogación? Por otro lado, entiendo a la abrogación como la supresión total de la ley. Pero qué interesante es este tema de la ley y la vigencia. Sin duda, aprendí mucho de esto. En serio, muchas gracias, abogado José Miguel Peláez Benítez. Ha sido un placer haber comentado con usted estos extensos pero apasionantes temas. No, por el contrario, ha sido un gusto poder haberles informado acerca de lo que sé sobre las leyes y la vigencia de estas. Ahora ¡Detengan al abogado! No, era broma. Bueno, después de este imprevisto, trataremos el tema de la ignorancia de la ley y la retroactividad, acompañados de la licenciada en Derecho Verónica Rodríguez Gil. No sabemos qué mañas tenga, pero vamos con ustedes, Dani y Alma. Gracias, David. Y buenas tardes, licenciada. Es un placer tenerla en nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto de verdad estar aquí. Es muy bien sabido que en nuestra ciudad no se cumplen las leyes del todo, porque muchas personas deciden ignorar la ley. Pero según usted, licenciada, ¿qué es la ignorancia de la ley? Bueno, verán, citando el libro de Eduardo García Maínez, les puedo decir que es el desconocimiento de la ley, que no exime de su cumplimiento, ya que se supone su conocimiento por todos los ciudadanos. Entonces, ¿podríamos decir que la ignorancia de la ley es cuando una persona no está informada correctamente de una ley o no sabe de su existencia? Exacto. Un ejemplo claro de esto es cuando estás fumando en un lugar donde está prohibido y tú no lo sabes. ¡Wow! Ahora me fijaré antes en las reglas de los lugares a donde vaya. Sí, así evitarías una penosa falta de atención por parte de la autoridad del lugar en donde estés. ¿Y usted sabe qué es la retroactividad de la ley? Tengo una noción de esta, pues según Maínez, la describe como la aplicación de la ley respecto al periodo anterior a la fecha de entrada en vigencia. Es decir, actúa en un tiempo pasado y lo importante es que la persona se favorezca de ella y no se perjudique. ¿Nos podría explicar esto con un ejemplo para entender un poco mejor este concepto? Por supuesto. Mira, según el artículo 14 constitucional, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto se refiere a que cuando una ley cambie porque se reforma o adiciona algo, no debe aplicarse a alguien que tenía un derecho previo a la ley si dicha ley, en lugar de beneficiarle, le perjudica. Tu ejemplo es el siguiente. Déjame pensar. Mira, antes era un delito el adulterio y la gente que tenía un amante podía ir a prisión. Después se reforma el Código Penal que contenía dicho delito y en el catálogo de delitos el adulterio desaparece, por lo que la gente que estaba en prisión por ese delito podía salir cuando entrara en vigor dicha ley, pues ya no había delito que perseguir y por lo tanto no había pena que cumplir. Actualmente así sigue la ley, así que no te preocupes más bien si quieres merendarte a alguien más aparte de tu cónyuge. Tú lánzate, ya que no hay pena de cárcel, y a gozar que el mundo se va a acabar. ¡Qué buen ejemplo! Esto es como para pensarla. En fin, ha sido un placer haberla tenido con nosotros. Gracias por habernos acompañado. El placer fue todo mío, Linda. Y no olviden cuidarse de los adúlteros, como lo que escuché de un abogado hace rato. Muchas gracias y hasta luego. Sin duda un muy buen ejemplo. Ahora ya sabemos mucho más del derecho. Es momento de ver cómo es que este se clasifica. Y esto lo aprenderemos en compañía del profesor Rodolfo Martínez Cruz.
quien está junto a mi compañera Carolina. Vamos contigo, Caro. Gracias, David. Buenas tardes, profesor Rodolfo. Es un privilegio que nos acompañe. Para mí es todo un placer estar aquí. Profesor, sabemos que todos tenemos derechos. Sin embargo, tengo entendido que existen distintos tipos dentro del derecho. ¿Nos podría explicar cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos? Por supuesto, será un placer. Verán, el derecho tiene muchas clasificaciones. Entre sus tantas encontramos el derecho objetivo y el subjetivo. Recuerdo haber leído en el libro sobre Introducción al Derecho de Eduardo García Maínez al derecho objetivo y al subjetivo. Maínez dice que el derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas, trátase de preceptos imperativo-atributivos, es decir, además de imponer deberes, concede facultades, y dice que el derecho subjetivo es una función del objetivo. Esta es la norma que permite o prohíbe, aquí, el permiso derivado de la norma. Así es, el derecho objetivo es la norma jurídica en sí misma. Esto quiere decir que se ve a la norma jurídica como un objeto, mientras que el derecho subjetivo se conoce como el permiso que deriva de la norma jurídica y que cada uno de nosotros poseemos. ¿Nos podría decir algún ejemplo de estos dos tipos? Claro que sí. Todas las normas que encontramos dentro de las leyes y reglamentos son ejemplos del derecho objetivo, pues esas normas son vistas como un objeto. Y un ejemplo del derecho subjetivo sería nuestro derecho de caminar libremente por las calles, ya que es la capacidad que tenemos y está redactada como derecho en la ley. ¿Qué otros tipos de derechos conoce, profesor? Otra clasificación del derecho es la del derecho real y derecho personal. ¿Y esas cuáles son? Verán, el derecho real es el poder que tengo como persona para aprovechar una cosa de manera directa. En cambio, el derecho personal es la relación que existe entre dos personas, por medio de la cual uno puede exigirle a la otra una determinada conducta. Oh, esos tipos no los conocía, pues Maínez no los menciona en su libro, aunque sí menciona que el derecho se divide en tres tipos: el derecho público, el privado y el social. ¿Nos podría hablar sobre estos? Por supuesto. Mira, te diré dos conceptos de cada uno de estos derechos, del que el Dr. Maínez nos habla en su libro, y lo que yo entiendo por cada uno de ellos. El derecho público, según Maínez, es el atañe a la conservación de la romana. Mi definición es que este derecho básicamente mide las relaciones entre el Estado y cada uno de nosotros o entre distintos estados. El derecho privado, para Maínez, es el que concierne a la utilidad de los particulares. A esta concepción, Maínez le conoce con el nombre de teoría de interés en juego. Para mí, este derecho mide las relaciones entre los particulares. Y por último, está el derecho social, el cual no se encuentra definido en el libro de Maínez. Sin embargo, yo les diré lo que es. Este derecho combina el derecho público y al privado, es decir, mide las relaciones entre particulares, pero con un mínimo de aspectos irrenunciables, es decir, aspectos que deben observarse en la ley, pues se tienen que respetar. Pero también estos tres tipos de derechos se subdividen en más tipos, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles serían algunos de estos ejemplos? De derecho público serían el derecho penal y el derecho fiscal, ya que son áreas del derecho que miden la relación entre el gobierno y los particulares. Ejemplos del derecho privado serían el derecho civil, el mercantil y el familiar, ya que únicamente miden la interacción que hay entre particulares. Y por último, el ejemplo del derecho social sería el derecho laboral y el derecho agrario. Estas son áreas del derecho en las que, si bien los particulares podemos ponernos de acuerdo en ciertos aspectos, pero también existe un apartado de condiciones, que en este caso es el Estado, que no pueden dejarse a nuestra voluntad, ya que en todo caso se deben de respetar. Muchas gracias por toda esta información y gracias por habernos acompañado, profesor Rodolfo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Y ahora pasaremos al último tema de este programa, que es la importancia del derecho en sociedad. Pero antes, vamos a comerciales.
Vitaloe voló, por eso no alcanzó para todos. Sí, Vitaloe se la voló. Ha sido un exitazo en México. Millones de botellas vendidas. Vitaloe. El éxito de Vitaloe fue enorme, por eso muchos no alcanzaron a probarlo. Fui a la tienda donde siempre lo compraba y ya no había. La verdad sí me gustó mucho, pero pues la busqué y ya no la encontré. Eso cambió, porque ahora todos podrán disfrutar el sabor de Vitaloe. Porque ahora tenemos más sábila para más y más botellas. Deliciosa. Vitaloe, fuente de nutrientes, vitaminas y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C, ideal para la familia. Y vitamina B12. Ahora sí, toma lo bueno de Vitaloe cuando quieras, donde quieras. Pide Vitaloe por solo 13 pesos. Regresamos a su canal, El Radar de lo Moral. A continuación, presentaremos una encuesta realizada en la Ciudad de México para dar un vistazo al conocimiento que tiene nuestra sociedad mexicana sobre el derecho. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? 128. No. 131. No, 137. 6. 6, muy bien, exactamente, muy bien, hermano. La reforma. Muy bien, muy bien. No, tiene como 150. No, menos. 136. Buenísima, exactamente, muy bien, muy bien. Verga, ay, me lo dijeron apenas esta semana. 136. Buena, excelente, muy bien. 120. Más caliente. 127. Caliente. Muy caliente. No, más o menos caliente. 124. Más caliente. Y ya tienes la idea, 138. 36, 136. 157. Menos. 152. Un poquito menos. 129. Más caliente. 130. Más caliente. 137. Y ya te pasaste. 132. Uy, no, ya no. 148. Menos. 142. No me acuerdo. Caliente. 136. Ay, gracias. 136. 136. Ok. Muy bien, 136. Excelente. Muy bien, hermano. Muy bien. 136. Exactamente. Como vimos anteriormente, nuestro país está muy desinformado sobre la materia del derecho, ya sea por desinterés o ignorancia sobre el tema. Además de esto, nuestro país está muy mal, pues desde el gobierno hasta las pequeñas organizaciones de seguridad violan las leyes y no siguen los procesos legales que están establecidos en nuestra Constitución. Un buen ejemplo de esto es este. ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo, teniente. Nada más mandamos una muestra de la mercancía al laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es de la que estamos buscando. ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si eso o no es. ¿No prefiere esperar los resultados del laboratorio, teniente? Tranquila, Ramírez. Tarda en hacer efecto. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué pedo. No, todavía no. Yo creo que es mejor idea esperar los resultados del laboratorio. Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? Es que no estoy segura de que sea una... ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. ¡Qué pedal! ¡Qué highs! ¡Qué rollo! ¡Qué Pedro, pinche Pablo! ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Es López, teniente. Lleva con nosotros 6 años. Ah, pues qué chingón. Pues qué chingona está tu vieja. Que se armen los pinches chingadazos. ¡Pi, pop, pum! Su puta madre.
Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? Vámonos con más música. Queremos mandar un saludo. Sí. Va. Pi. ¡Oh, su puta! Bueno, ¿y supo si sí era o no? Nel. No es coca. Es harina. Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos. Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno. Ay, papaya de Celaya. Ay, papantla, tus hijos vuelan. ¡Vámonos, perras! ¡Ah! Después de este explícito ejemplo, podemos concluir que el derecho es muy importante porque nos ayuda a tener un orden, nos ayuda a conocer bien los derechos y obligaciones que tenemos como individuos en nuestra sociedad. Es verdad que el derecho no se ejerce correctamente y que muchas de nuestras leyes están mal formuladas o incluso parecieran a favor de los criminales, pues las personas que las ejercen no son del todo honestas y justas. Sin embargo, esperamos que esta situación cambie y sobre todo mejore. Esto fue todo y muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos hasta la próxima unidad. Perdón, emisión.